Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 6 del libro de Josué narra uno de los acontecimientos más emblemáticos de la historia bíblica, la caída de las murallas de Jericó. Este evento marca el inicio de la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Es también un ejemplo contundente del poder de la obediencia a Dios, de la fe activa y del cumplimiento preciso de instrucciones divinas, incluso cuando éstas desafían la lógica humana. El relato de la caída de Jericó no es únicamente una narración militar. Está cargado de simbolismo espiritual, de estrategia divina y de una profunda enseñanza sobre el papel de la fe y la obediencia en la vida del creyente. A continuación, se presenta una exposición detallada de Josué capítulo 6, explorando el contexto, los personajes involucrados, las instrucciones de Dios y el resultado final. Contexto histórico: la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad antigua y fortificada, situada en la región del Valle del Jordán. Representaba la primera gran barrera para Israel en su entrada a la tierra prometida. Se trataba de una ciudad bien protegida, rodeada por muros altos y sólidos. Desde una perspectiva humana, tomar Jericó parecía una tarea imposible sin un ejército profesional, maquinaria de asedio o larga preparación. Después de cruzar milagrosamente el río Jordán y establecerse en Gilgal, el pueblo de Israel debía conquistar Jericó para abrir camino hacia el corazón de Canaán. Pero esta no sería una victoria conseguida por medios humanos, sino por intervención directa de Dios. La ciudad cerrada, Josué 6, 1. El capítulo comienza con una descripción clara del estado de Jericó. La ciudad estaba cerrada y bien protegida, a causa del temor que el pueblo de Israel había infundido. Nadie entraba ni salía. Esto refleja el miedo y la tensión dentro de Jericó, cuyo pueblo ya había oído hablar de los milagros realizados por el Dios de Israel, especialmente el cruce de Jordán. El enemigo estaba en alerta máxima, pero Israel no atacaría con espadas ni con catapultas. La estrategia sería completamente distinta. La estrategia divina, Josué 6, 2-5. Dios habla a Josué y le da instrucciones muy específicas para tomar Jericó. Le asegura que ha entregado la ciudad en sus manos, junto con su rey y sus hombres de guerra. Pero el método de conquista que Dios presenta no es convencional. Durante 6 días, los hombres de guerra marcharían una vez al día alrededor de la ciudad. 7 sacerdotes llevarían 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del pacto. El séptimo día, marcharían 7 veces alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarían las trompetas. Al sonido final de las trompetas, todo el pueblo debía gritar fuertemente. Entonces, los muros caerían, y el pueblo podría subir y tomar la ciudad. Este plan no sigue ningún patrón militar conocido. No se busca la destrucción física de las murallas con fuerza bruta, sino que se depende totalmente del poder de Dios. La victoria vendría como resultado de una obediencia precisa a las instrucciones divinas. La ejecución del plan, Josué 6, 6-14. Josué comunica al pueblo las instrucciones de Dios sin alterarlas. Organiza al pueblo de acuerdo con el mandato recibido. 7 sacerdotes marchan al frente con las trompetas. Detrás de ellos va el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. El resto del pueblo marcha detrás, en silencio. Durante 6 días repiten esta rutina, rodean la ciudad una vez por día y luego regresan al campamento. Durante este tiempo, nadie dice una sola palabra. El pueblo permanece en silencio, tal como Josué había ordenado. Este silencio tiene un propósito. Mantiene la reverencia, la concentración y la dependencia de la voz de Dios. También evita que el pueblo caiga en murmuraciones, miedo o dudas. El séptimo día, el día decisivo, Josué 6, 15-21. Al amanecer del séptimo día, el pueblo se levanta temprano y comienza a marchar alrededor de la ciudad. Esta vez dan 7 vueltas, siguiendo las instrucciones exactas. Cuando completan la séptima vuelta, los sacerdotes tocan las trompetas con fuerza. Entonces Josué da la orden: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. El pueblo grita con fuerza, y en ese momento, según el texto bíblico, los muros de Jericó caen. No se trata de un colapso parcial, sino total. Los muros se derrumban de tal manera que el pueblo puede subir directamente y tomar la ciudad sin obstáculos. La victoria no es el resultado de una estrategia humana,
sino de una intervención divina que responda a la obediencia total del pueblo de Israel. Josué da instrucciones específicas para la conquista. La ciudad debe ser destruida por completo como una ofrenda a Dios. Todo lo que haya dentro, salvo Rahab la ramera y su familia, por haber protegido a los espías, será consagrado o destruido. Los metales preciosos deben ser reservados para el tesoro del Señor. Rahab y su familia son salvados. Josué 6, 22-25. Uno de los elementos más importantes de esta historia es la salvación de Rahab y su casa. Esta mujer, una habitante de Jericó, había escondido a los espías enviados por Josué en capítulos anteriores y reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Ella pidió misericordia, y los espías le prometieron protección si colgaba un cordón escarlata en su ventana. En cumplimiento de esa promesa, Josué ordena a los espías que entren y saquen a Rahab, junto con toda su familia, y la lleven fuera del campamento de Israel. Su casa, que estaba sobre el muro, no fue destruida con el resto de la ciudad. Rahab no solo fue salvada, sino que llegó a formar parte del pueblo de Israel. Más adelante, su nombre aparecería en la genealogía de Jesucristo, lo que subraya la importancia de su fe y su acción. El juicio de Dios sobre Jericó, Josué 6, 26-27. Después de la conquista, Josué pronuncia una maldición sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. Esta maldición tiene implicaciones a largo plazo, y siglos más tarde, durante el reinado de Acab, se cumple en Reyes 4 y 34. El capítulo concluye destacando que la fama de Josué creció en toda la tierra, porque el Señor estaba con él. Lecciones espirituales del capítulo 6 de Josué. 1. Obediencia absoluta. El pueblo no discutió, no cambió el plan, ni buscó alternativas. Siguieron cada paso según lo ordenado por Dios, incluso cuando las instrucciones parecían poco convencionales. La obediencia precisa fue el canal para el milagro. 2. Fe más allá de la lógica. Marchar alrededor de una ciudad durante 7 días no es una táctica militar efectiva desde un punto de vista humano. Sin embargo, la fe confía en que los caminos de Dios son superiores a los del hombre. 3. Dios derriba murallas. Las murallas representan obstáculos aparentemente insuperables. Esta historia demuestra que cuando Dios actúa, no hay fortaleza humana que pueda resistir. 4. Dios recuerda a los que le temen. Rahab es un ejemplo de alguien que, pese a su contexto, temió a Dios y actuó con fe. Su historia muestra que Dios salva a quienes le buscan, sin importar su pasado. 5. Victoria sin violencia humana. La caída de Jericó ocurrió sin una guerra convencional. Esto enseña que el poder de Dios no depende de herramientas humanas. Él actúa de formas que muchas veces sobrepasan la lógica. 6. Santidad y juicio. Jericó debía ser destruida completamente. No se trataba de saqueo, sino de juicio. Dios exigía que la ciudad fuera consagrada a Él. Esto subraya la seriedad con la que Dios trata el pecado y la idolatría. Conclusión. La victoria que viene de Dios. La historia de la caída de Jericó es más que un relato antiguo. Es una enseñanza permanente sobre el poder de Dios para dar la victoria a aquellos que confían en Él y obedecen sin reservas. También es una advertencia contra confiar en estructuras humanas o en la fortaleza de las ciudades. Ningún muro, por sólido que sea, puede resistir la voluntad de Dios. Josué capítulo 6 nos invita a examinar nuestras propias murallas. ¿Qué obstáculos enfrentamos que parecen imposibles de superar? ¿Estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no las comprendemos completamente? ¿Confiamos en su poder más que en nuestras estrategias? La caída de las murallas de Jericó nos muestra que cuando Dios habla, el creyente obedece. Cuando el creyente obedece, Dios actúa. Y cuando Dios actúa, los muros caen. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.